Buenas noches, estamos aquí en un programa más de Al Día. Me acompaña Antonio Merián, él es licenciado en Ciencias Religiosas y mediador familiar. Y bueno, en este programa de Al Día queremos trabajar o queremos hablar con ustedes acerca de la disciplina positiva. ¿Qué significa eso? Que ahora un poco está de moda, cómo poder llevarla a cabo, y que al final viene a ser como cómo tener un buen ambiente familiar, cómo poder lidiar con nuestros hijos de una manera amable, pero siempre con respeto, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Como todo, no hay recetas mágicas, pero vamos a intentar que por lo menos ustedes salgan de aquí con algunas ideas un poco más claras y con nuevos retos para poner en marcha a nivel positivo. Bueno, Antonio, bienvenido a nuestro programa. Bien, bien Eh, hallada. eh, ¿qué crees acerca de la disciplina positiva? Hombre, yo creo que de la disciplina esto positiva, la palabra ya positiva llena. Por tanto, pasan a segundo término conceptos tan importantes hasta hoy como es la disciplina como tal, como es las actitudes que gustan a los mayores y que le obligan al niño a imitar esos comportamientos, a practicarlos para gustarse y que los mayores les alaben y les feliciten. O sea, no serán nunca ellos, sino serán lo que la gente espera de ellos. Con lo cual están percibiendo a un veneno permanente que es la destrucción de su personalidad para suplantarla por una personalidad aceptada y patentada por la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Entonces, yo esta primera o segunda definición, que es la que hasta hoy está primando, reniego de ella básicamente porque el niño está pasando en un mundo tan convulso, está pasando de una responsabilidad esto impuesta a una responsabilidad aceptada. La positiva se negocia de alguna manera. La positiva se explica por qué. La positiva no se, no se coacta, no se prohíbe, no se le marcan unos límites estrechos como es la autoridad, como es la disciplina, como es un montón de cosas, sino que al mismo tiempo que estamos conviviendo, se reivindica con cariño, con acierto, se corrige lo que no está bien con cariño, con acierto, y se potencia la que realmente va asumiendo el niño en ese aprendizaje desde el primer momento. O sea, la madre se tumba en el suelo, juega con ellos, cambia impresiones, el padre hace panderetas para que también estén contentos, pero al mismo tiempo ellos ven el guía, el que les dirige, el que les orienta, el que les corrige, pero el que nunca pierde, los que nunca pierden la sonrisa, los que siempre tienen una respuesta que dar. Yo profano la materia, tú como psicopedagoga serás muchísimo más breve y muchísimo más concisa. Realmente, Antonio, claro, es un poco lo que planteas, ¿no? Que creo que hubo una era, una época en la que el conductismo era muy necesario, tanto, bueno, no sé si muy necesario, pero realmente ahí se creó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora ya estamos en otra era, que no digo que el conductismo no sea necesario en algunas ocasiones, pero es cierto que a nivel familiar lo que realmente va a crear vínculo es cuando hay un respeto entre todos los miembros, ¿no? Y el conductismo no siempre lo permite, sobre todo porque nos basamos en un castigo o recompensa. Esto hace que yo hago las cosas
porque luego o voy a recibir una recompensa que es algo agradable o voy a recibir algo desagradable, que es el castigo, con lo cual no me gusta. Pero no lo hago porque hay una responsabilidad en mí de poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pues recoge tus zapatos de en medio de la habitación. Pues para poder convivir todos a gusto en casa, pues tiene que haber un orden, ¿no? Entonces, si yo recojo los zapatos, porque si los recojo luego voy a tener más tiempo de PlayStation, eso va a hacer que cuando yo viva solo, me da igual si recojo los zapatos o no, o quiero decir, tengo un desorden, o cuando estoy conviviendo con otra persona que no sea mi familia, pues voy a hacer un poco lo que me da la gana, vaya. Entonces, no se apela a esa responsabilidad, no se apela a esa parte de, oye, date cuenta de tu entorno, empatiza con que realmente todos necesitamos ese orden también, ¿no? O para ti mismo, porque cuanto más ordenado tengas tú tu espacio, también más ordenada está tu mente, sino que nos basamos en una parte más de, oye, pues tú me das, yo te doy. Y llega un momento en el que si tú no me das nada, pues entonces paso de hacerlo, ¿no? Entonces creo que no echamos una mano en que nuestros niños, jóvenes y adolescentes crezcan personalmente, evolucionen, realmente se responsabilicen y se hagan cargo de este maravilloso mundo que luego les tocará manejar a ellos y tener en sus manos, ¿no? Entonces, por eso después ocurrió que también hay momentos en los que nos pasamos al lado un poquito más extremo, ¿no? Que también es en el que eh, la crianza respetuosa, pero que está muy bien, pero el problema es cuando está mal interpretada, igual que el conductismo, cuando está mal interpretado y se lleva al extremo, la crianza respetuosa, si está mal interpretada, se lleva a modelos de sin límites. Y Sí. realmente lo que ocurre es que los niños necesitan esos límites, porque es lo que les va a dar su seguridad, lo que les ayuda a que realmente puedan entender hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Y qué diferencia hay con un castigo y un límite? Pues realmente el castigo te lo pongo luego y sin embargo el límite yo te puedo anticipar. Por ejemplo, con este caso de recoge los zapatos, ¿no? Pues como veo que no has recogido los zapatos, oye, no has recogido los zapatos, pues hoy te quedas sin entrenamiento, ¿no? Es un castigo a una consecuencia, ¿no? Sin embargo, es como, oye, sería genial que recogieras tu cuarto, que recogieras tus zapatos para que luego realmente tengas el tiempo de llegar a tiempo a tu entrenamiento, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo te estoy anticipando, te estoy poniendo el límite y te estoy dando también un poco una explicación de por qué sería necesario que todo fuera al tiempo, ¿no? Y saliera a tiempo, algo así. Entonces creo que es ahí donde se enmarca más esa disciplina positiva, en el que realmente disciplina se refiere a esos límites y positiva se refiere a que lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer con respeto hacia ti y con respeto hacia mí. Porque claro, en un conductismo creo que nos pasamos de me respetas a mí, pero a ti no te respeto tanto. En esta laxitud de una crianza mucho más sin límites y un poco todo vale, lo que hago es que respeto todo el rato, te respeto a ti, lo que tú quieras hacer, pero no me estoy respetando a mí como adulto, que me estoy dando cuenta que eso no es bueno que lo hagas y que te tengo que echar una mano, ¿no? Como adulto. Te tengo que decir, mira, esto sí y esto no, porque como es obvio, todos los niños van a querer hacer pues cosas eh, que a lo mejor no están del todo bien, ¿no? Y ahí nos toca a nosotros como adultos decirle, no, no, mira, esto realmente no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que estamos en este medio en el que realmente está este adulto que puede marcar límites y este niño o adolescente o joven que también se siente respetado en esos límites y en ese saber estar, con lo cual creamos un vínculo, ¿no? Yo creo que esto sería un poquito a nivel general El concepto de el la... concepto, ¿no? Sí, no, yo veo también que los resultados, que es lo que habría que evaluar, los resultados en esta nueva visión del positivismo, eh,
son bastante buenos. Los niños que son acogidos, que son valorados, que son de alguna manera estimulados, maduran antes. Yo recuerdo que a los 10 años, a los 9 años, a los 10 años, yo era un mudo. Desde que habían dos personas adultas, yo era la nada. La nada, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal. No podía responder. Y una pregunta, cada vez está más grande, cada vez está más crecido. Y callado ahí detrás de mi padre, el tiempo que hiciera falta, que ellos terminaran de hablar y que a mí no me interesaba lo que decían, porque perdía todo interés en la realidad. Tenía que estar por allí esperando que mi padre se moviera para yo salir detrás. Entonces esto no madura, esto no favorece, esto crea una conciencia de que el tiempo es laxo, puedes hacer con él lo que quieras, pero los mayores, nosotros tenemos que ir a un ritmo ya marcado. Entonces tiene vacíos totalmente el sistema, que yo no solamente lo abarco al conductismo, pero básicamente a esos conceptos que son supervalorados, como es la fila, la disciplina, el silencio, el comportamiento, el modo de sentarte. O sea, son restos de aquel victorismo francés de la época victoriana, que todo estaba medido, los protocolos se crearon a raíz de esa época, y todo el vestir que se lleva a una boda, que se lleva a un entierro, que se lleva a un bautizo, que se lleva a trabajar, está todo regulado en esa época donde la reina Victoria era muy estricta en esos sistemas, y es que estaba fuera en vestimenta, en peinado, en calzado. Esa era ridiculizada y echada del grupo. O sea que de esa época quedan estas reminiscencias de aquellos polvos, estos lodos. Entonces, el mundo va evolucionando afortunadamente muy mal, en el sentido farragoso de los conceptos y las informaciones, que estamos abarrotados hasta las S. Bueno, entonces el niño está viendo en un momento determinado, en un clima sereno, en un clima acogedor, que se está siendo valorados sus gestos, que están siendo querida su presencia, deseada su presencia, que están viendo que los padres no solamente son unas personas gruñones, sino que son unas personas afectivas, que pasan mucho tiempo con ellos, que enseñan comportamientos, que están dando respuesta permanentemente a sus preguntas, con lo cual ellos van conformando los conceptos y van creciendo, van madurando. ¿Cuál es el objetivo de un padre en la familia? Hacer que sus hijos crezcan, no solamente en comportamiento físico, sino en comportamiento psíquico y en comportamientos sociales. Entonces, ese niño crece parejo y ese niño es un fruto de la familia riquísimo. Y todo el mundo queremos que nuestros hijos sean los mejores. Pues estamos fabricando ese tipo de niños. Su personalidad define cómo quiere ser. Su personalidad define, aunque no me guste. Hoy tenemos frases que amortiguan ese no gustar. Dice, fulano es un personaje. Es decir, hace cosas que ni por imaginación pasó que la podía hacer, o podía decir, o podía actuar. Entonces, no estoy como muy de acuerdo, ¿no? Me sorprende tanto que me gustaría que fuera un poquito más pacífico. Pero si observas el desarrollo de su personalidad, crece a la par o más rápidamente que su crecimiento físico. Y estamos viendo que niños con 6, 7 años razonan perfectamente un comportamiento, razonan perfectamente un tiempo que está lleno de arena, de tal y de cual, y que es incómodo y que no se debe salir a la calle. Entonces empiezan a aplicar una serie de normas que él oye,
Pero primero está la explicación. ¿Por qué no salimos a la calle? Te puede hablar hasta de golpe de calor, te puede hablar de un montón de razones para no estar en la calle con un tiempo tan malo. El problema de respiración, lo saben. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La gloria, estamos viendo cómo nuestros hijos crecen. Y cuando tengan 10 años, le faltan 8 para ser mayores. Hay que trabajar mucho, y esto lo veremos en próximos programas que podamos realizar para no salirnos de este sistema. Si unos padres se desvisten de autoridad, porque ya el referente de nuestros padres y de nuestros abuelos, señores, no nos sirve para nada. Eso de cuando llegue tu padre, te va a coger el lomo, se acabó definitivamente, porque puede acabar con sus huesos en la cárcel, fíjate. Y antes eso era normal. Las cintadas, tantos cintazos como cuantas acciones denunciaba su madre, eran el correctivo más importante que podía haber para que aprenda. A ese niño hay que cortarle las alas. Ese niño se está desviando. Y lo que aprendía era odiar a papá. No aprendía realmente que aquello no se podía hacer. Hombre, obvio que sí, porque realmente sabías que eso iba a infringir dolor, ¿no? Y si no lo odia, es un mérito más del niño. Pero que realmente no, Pero es para odiarlo. o sea, al final lo que ocurre es que terminas odiando a papá, ya no sabes ni lo que hiciste, ni lo que no hiciste, ni lo que debías aprender, o sea, da igual. Lo que tienes es que realmente no puedes con esa figura paterna y el problema es que tampoco hay un modelo interno para que tú puedas ser luego papá de una manera sana, ¿no? Y entonces ahí salen un montón de patrones desajustados que también en la vida actual pues te das cuenta. Bueno, seguiremos hablando de esto en nuestra segunda parte del programa. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Continuamos en nuestra segunda parte de este programa en el que estamos hablando acerca de la disciplina positiva y de qué significa esto y cómo llevarla a cabo. Y aquí en este sentido, Antonio, en la primera parte del programa, tú comentabas algo así como, bueno, realmente es necesario, ¿no?, mantener un orden también, que los niños, por ejemplo, en una sala de espera haya una cierta armonía, que realmente hay unas normas sociales en una fila, una cola, ¿no? Comentabas, oye, también es necesario mantener el orden, mantener, ¿no? Si te entendí bien. Entonces, realmente yo quería hacer un guiño, pues, o ver qué es lo que está ocurriendo a nivel social. Y a nivel social es que, por un lado, mi sensación es que como que molestan un poco los niños, ¿no? A nivel general, molestan, ya no hay tanto espacio como había antes de juego, de jugar en la calle y demás. eh, y que ahora cualquier ruido o cualquier, a lo mejor no hay muchos espacios en restaurantes o en cafeterías para que realmente los niños puedan tener ese lugar de esparcimiento, o ya no hay tanta plaza, sino es el parque de juego, etcétera. Pero por contra, entonces lo que muchas veces hacen los padres es nuevas tecnologías, ¿no? Tiramos de pantallas para que ese niño esté socialmente bien mirado, ¿no? Que esté tranquilito en el restaurante, que esté tranquilito en la cafetería, que en la sala de espera del médico no la líe, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un batiburrillo complicado, porque realmente no estamos ayudando a nuestros hijos a generar esas habilidades sociales y a esos comportamientos de la necesidad de espera, la necesidad de frustrarse, la necesidad de aburrirse, que todo eso son necesidades y que si no las van creando desde ya, es complicado que luego en la adolescencia de la nada lo generen. Entonces, realmente esto también para mí es algo importante de decir, ¿no? Los niños necesitan frustrarse, los niños necesitan aburrirse, los niños necesitan, pues, tener tiempo de espera. ¿Pero por qué? ¿Porque sí? ¿Porque queremos que lo pasen mal? No, porque realmente solo en esos momentos van a crear recursos y van a crear fórmulas para decir, venga, estrategias para poder salir de ese aburrimiento, para poder salir de esa apatía, para poder tener que aguantarse y autocontrolarse un poquito ahí en lo que se espera, ¿no? Sí, sí, los griegos emplean una palabra fantástica, fantástica. Hay una estructura creada y de repente la sociedad, los que lideran la sociedad, empiezan a manifestar primero una incomodidad por esas estructuras creadas, que ya es como la camiseta de niño, que ya cuando llegas a joven te queda muy estrecha, ¿no? Entonces, metanoia es la palabra. La metanoia consiste en modificar el sistema. El sistema es una serie de órdenes, de comportamientos, de costumbres, de cosas que se hacen repetidamente. Eso va constituyendo un régimen que no se sabe definir en la mayoría de los casos, pero que la palabra régimen acumula todos esos comportamientos universales que acompañan a las sociedades, a las comunidades, porque no es lo mismo una comunidad como Las Palmas abierta a una comunidad cerrada como un pueblo de Badajoz. No es lo mismo, o un pueblo de Canarias. No es lo mismo, aunque el pueblo de Canarias está inficionado ya totalmente por el turismo. Ya se ha cambiado, ya se ha hecho la metanoia hacia el divorcio, hacia el aborto, hacia unas relaciones mucho más abiertas, incluso mixtas. O sea, ya te vas a Tejeda y te los encuentras, te vas a Artenar y también te vas a Aldear y también. O sea que la distancia, como es cortita, no nos vale el ejemplo. Pero sí nos valdría en esos territorios inmensos donde están los poblados, las aldeas aisladas, que todavía están a lo mejor no en este sistema que ya nos está cansando, en el anterior. Entonces, esto lo digo para que entendamos que no todo el mundo se está sumando al carro de las nuevas
tecnología, las nuevas pedagogías para hacer avanzar a nuestros hijos, que es el objetivo más importante que tenemos como animales. El pajarito no para hasta que huele el hijo. La madre no para de darle mamá y enseñar a comer hierba hasta que ya crezca y salga solo. Pero después es como que se olvidan. Están ahí y viven. Entonces, nosotros que también tenemos esa parte animal, pero tenemos esa parte social, por ser espirituales, mejoramos los conceptos, le damos una dimensión universal, trascendente, o sea, somos conceptualmente completamente distintos. Pero este hándicap hay, la gente se va sumando lentamente a los cambios, porque da miedo, todos los cambios dan miedo. Entonces, o preocupan, o aterrorizan, o crean inseguridad. Hay que cuidar también la enfermedad mental que se produce por una obligación a ponerme al día cuando realmente no estoy aceptando las premisas de este día, sino que me siento más cómodo en las que practicaban mi padre y mi madre. Esto es significativo. Pretenden muchos filósofos y mucha gente que habla, está de moda, salud mental. Pretenden englobar, y eso es peligroso, pretenden englobar en salud mental aquellos que no se suman al carro de la modernidad. Y eso no es cierto. Puede ser que afecte la salud mental a alguien que se siente desplazado porque no se suma. Por lo tanto, hará un esfuerzo, consultará, preguntará, mirará, observará y poco a poco se irá transformando también en él. Entonces, esto es muy complicado. Esto explica por qué tarda, por ejemplo, el pueblo de Israel en salir de Egipto y ponerse en 7 montañas más allá, 40 años. Porque claro, la gente va pariendo, los animales también, esto suponen meses parados en un sitio para que queja, pero de repente cuando nos ponemos en marcha pare otro, y entonces se van quedando grupos, y cuando llegan los últimos, se hace un recuento y dice, hemos tardado 40 años, desde Egipto, cruzando ya el lago Acab, y llegando a la zona arábiga, ¿no? Arabia Saudí hoy. Entonces hay 40 años cuando realmente se hace, depende cómo vaya, pero caminando se puede hacer en 3 meses muy bien. Claro, es como ese proceso, ¿no? Del que te Que refieres, es un Antonio. proceso. Y este proceso es de crecimiento, y el proceso de crecimiento para ser real tiene que ser asumido intelectivamente, volitivamente y sensatamente. Entonces, esos 3 conceptos son aquellos que garantizan la sociabilidad, garantizan tu orden equilibrado y garantizan esa permanencia porque lo tengo asumido y lo tengo interiorizado. Claro, lo que ocurre, ¿no? Como padres, creo yo, es que efectivamente a lo mejor te has dedicado a otra cosa, has estudiado otra cosa, ¿no? No tanto más pedagogía o no tanto psicología o psicopedagogía, sino que realmente entonces te ves sin modelo, ¿no? Cuando nacen los hijos no traen libro de instrucciones, como decimos muchas veces, Correcto, y te ves que dices, ay, mi madre, ¿y ahora cómo sigo, no? claro. Entonces, tírate tus referentes, eso es algo muy lógico, porque al final, a veces nos autoengañamos diciendo, pues al final tampoco salí yo tan mal, ¿no? Entonces, Claro. si no he salido tan mal, este modelo a mí me sirvió, algo así, ¿no? Entonces es lógico que tiremos, ¿no? De nuestros referentes, que después está claro que en esos referentes hemos sido críticos y hemos dicho, esto no lo quiero hacer, esto sí lo quiero hacer, esto, ¿no? Pero en un momento de descontrol o en un momento de miedo, realmente, uno tira de los recursos que conoce, porque no sabe, no estás en el momento de ponerte a crear, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? Creo lo que has querido decir, Antonio, y que en ese sentido lo que ocurre también es que
lo que hay es que dejarse como ese tiempo para poder investigar, para poder crear, para poder conectar contigo mismo y decir, a ver, ¿qué padre, qué madre quiero hacer? ¿Esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Oye, también pida ayuda. En ocasiones es necesario pues hablar con la maestra del niño, hablar con los orientadores de centro, con psicopedagogos, con psicólogos, con pedagogos que están en el área pública y privada, que te podemos echar una mano, que lo que necesites, ¿no? En ese sentido de decir, oye, mira, pues aquí lo que está pasando en el cerebro del niño es esto, aquí lo que está pasando a nivel evolutivo es esto otro. Entonces, tampoco conviene que lo hagas de esta o de esta otra manera. ¿Qué te parece si podemos hacerlo de esta otra? Entonces, en muchas ocasiones lo que ocurre es que los papás y las mamás están un poco perdidillos, ¿no? Pero porque es lógico, porque es una situación nueva en el que parece algo como instintivo, pero hay una serie de cosas que sí son instintivas, ¿no? Como el del cuidado, el darle de mamá, el dormirlo a tal hora, no sé qué. Pero hay otras que nos impone la sociedad actual en la que no estamos realmente fraguados ahí en esas formas. Entonces tenemos que crearlas, ¿no? Pero fíjate en este último ejemplo que has puesto, que era por donde iba a responder de alguna manera. La sociedad no toda se suma. La sociedad es lo más demócrata que ha existido siempre, la sociedad. El individuo en una sociedad. El individuo observa que hay algo extraño que está cambiando. Como hablamos de un cambio, automáticamente nos ponemos en defensa. Con lo cual, lo que está cambiando es negativo. No me viene bien. Luego empiezo a observar cómo hay gente un poquito más ágil que yo y empiezo a observar que hay mucha gente que se está sumando al cambio y que además sonríe más que yo y además se le nota feliz y además sus hijos son una joya. No hay conflicto, no hay excesivo. Pues, coño, pues esto debe ser bueno. Y Bueno, entonces conflicto siempre hay, Antonio. No, Otra cosa es cómo se evidentemente. resuelva. Te estoy diciendo Y menos ahí conflicto. más Menos que conflicto. efectivamente, Entonces, o claro no que tan sí. desbordantes, ¿no? A mí me lo vas a contar. Por eso lo digo, que precisamente Claro, tú eres el que siempre... evidentemente, sí. Pero la persona, antes de incorporarse, hace una crisis, que también es una palabra griega. Y la crisis no es estar oprimido, no. La crisis es A, una alternativa, B, otra alternativa. Y yo tengo que elegir. Entonces, si esa crisis es deprimente, vuelvo atrás, no me sumo al carro. Si esa crisis es de crecimiento, me sumo íntegramente al proceso. Pero van pasando días, horas, meses. Y entonces la gente va evolucionando y cuanto más tardes en sumarte en un tiempo prudencial, más defensor del nuevo sistema eres. Porque has quemado todas las etapas de análisis, de comparación, de valoración, de evaluación, comparación y cambio. Se está produciendo ese fenómeno natural que nuestra mente está preparada para todo ese proceso. Los griegos lo interpretaban y lo practicaban a diario y tenían todas esas palabras muy asumidas. Con lo cual, llegando a la familia de hoy, estamos observando que los niños empiezan a madurar mucho antes, que los niños son capaces de construir pensamientos lógicos, incluso por encima de sus capacidades, cogiendo una palabra de aquí y otra de allí, ya vendrá tiempo para la asimilación, pero ya el concepto lo tienen como en perspectiva para un análisis de crecimiento, a su manera. Estamos viendo cómo los niños al llegar a la pubertad ya se están planteando abiertamente costumbres que chocan frontalmente, sobre todo desde el punto de vista moral, con el antiguo régimen social. No me refiero al político. Estamos hablando de regímenes sociales, las pautas que marcan el comportamiento de la sociedad, el grupal. Entonces, cuando se produce la crisis
de estos así y estos asados, mis padres, mis abuelos no lo ven bien, pero mis profesores jóvenes lo ven con alegría porque lo están viviendo. Y a mí me ilusiona más cómo lo vive mi profesor joven o mi profesora nueva que cómo lo viven mis padres y mis abuelos. Y entonces empiezo como a plantearme el proceso de cambio. Mientras tanto tengo que lidiar en conflicto, ahora tengo que lidiar en conflicto con mi raza anterior, todo proceso, todo avance, todo pensamiento nuevo que esté yo elaborando. Inmediatamente lo ponen en crisis, inmediatamente le ven el peligro, inmediatamente ven que se están desviando. Ese es el conflicto que veremos también el día que tratemos del problema del paso a la adolescencia. Entonces, esta es la situación. ¿A qué nos sumamos? Pero nos tenemos que sumar con este proceso, no con la moda, porque los medios sociales, que yo no los condeno, es un elemento de cambio que nos asusta a los que no teníamos ordenador cuando teníamos 30 años. No teníamos ordenadores ni nadie que nos dijera el concepto genérico. Hoy tenemos toda la información. Por tanto, el tiempo de asumir y de reflexionar se acorta en el joven. Ve, observa, busca, interpreta y se suma. Normalmente muy pocos jóvenes no se suman, pero se quedan en casa. No quieren relación con la sociedad que les va a obligar a sumarse. Que hay un conflicto permanente en la sociedad, en las crisis de crecimiento, no digamos en las crisis de abatimiento, que son, esto ¿cómo se llama?, enfermizas. Están en la línea de la enfermedad mental. Hombre, ahí también qué duda cabe que, a ver, con respecto a lo de las tecnologías también, efectivamente, hay una parte en la que vamos avanzando, ¿no? Y toda esa parte de nuevas tecnologías son avances y son muy necesarios. El problema está cuando eso lo que está produciendo es un enganche en los niños, ¿no? Entonces, ahí también es mucha parte de ese conflicto que se sucede en casa, porque estamos tocando áreas a nivel cerebral, que en concreto es el sistema de recompensa, que, claro, esa nueva tecnología me está dando placer permanentemente, ¿no? Nosotros somos seres sociales también, y lo que queremos es vínculo, lo que queremos es cariño, lo que queremos es cuidado. En realidad lo están haciendo muy bien. Por eso es tan importante ese enganche, ¿no? A nivel un poco irónico lo digo. Sin embargo, pues jolín, podemos aprender también de todas esas cosas y decir, como padres, realmente lo que ellos están necesitando es lo que les da la máquina, que es ese cuidado, ese amor, ese venga, tú puedes, ese muy bien, ese vínculo, esa valoración, ¿no? Que realmente es lo que ellos están pidiendo a nivel general y que lo están buscando por otro lado y lo están consiguiendo por otro lado, y es ese lado el que al final engancha, pero claro, está enganchando a nivel negativo porque es verdad que la pantalla en sí, con luz, movimiento, con sonido, tiene unos efectos a nivel cerebral no tan buenos como el amor y el cariño de papá y mamá. Y bueno, esto lo seguiremos viendo en nuestra tercera parte de este programa. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Estamos en nuestra tercera parte de este programa en el que hemos titulado Disciplina Positiva y estamos un poco enmarcando, ¿no? Hemos enmarcado de aquí para atrás un poquito qué es esto de llevar disciplina pero en positivo, ¿no? Que es esta parte de marcar límites pero siempre con respeto, siempre con amor y mirando siempre el cuidado de las dos partes, de los niños y de los adultos, que siempre se genera esa asertividad entre nosotros, esa buena historia, ¿no? Que en ocasiones es normal que se produzcan conflictos en casa porque es lógico, porque estamos conviviendo, pero que esos conflictos no nos lleven a unos desbordes en el que nadie se sienta vencedor y ganador, ¿no? En muchas ocasiones el adulto ejerce el mando y entonces el niño se siente perdedor y soy yo el que gano, y en ocasiones ocurre lo contrario, en muchas ocasiones, ¿no? Que es que el niño se proclama vencedor con respecto al adulto, ¿no? Entonces en los dos casos realmente es un drama. Lo ideal es que el vínculo esté tan forjado y tan bien hecho que podamos llegar a un acuerdo en el que se marquen límites, porque el adulto es necesario que marque esos límites, porque es el que lleva aquí más tiempo en esta vida y el que la experiencia le ha dado mucho, y el pequeñajo pues todavía está ahí desarrollando su cerebro, desarrollando todo su ser, y necesita como ese guía verdaderamente que le diga, no, mira que aquí lo que hay que hacer es esto, mira que aquí, ¿no? Entonces, siempre dejándole el margen a que la creatividad que hay en cada niño pues florezca, y a escucharlo y decir, oye, pues mira, tienes razón, has tenido una buena idea con esto, ¿no? Pero realmente es ese adulto el que acompaña, es ese adulto el que guía, ¿no? El que sopesa si esa idea es correcta para el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, que el niño también vaya teniendo ese modelo en el que espejarse, en el que mirarse y en el que poder ir caminando juntos, ¿no? Creo que es un poco el resumen y lo ideal de que por supuesto en estos momentos habrá conflictos y porque tú me dijiste, porque yo quiero no sé qué, por supuesto, pero para eso está el diálogo, para eso está el decir, oye, pues tienes razón, aquí a lo mejor me equivoqué, pero en esto otro, fíjate que esto sí, esto no, ¿no? O mira, en esto me equivoqué y el próximo día lo voy a hacer mejor. Y también el adulto da un modelo de aprender a pedir perdón y aprender a seguir avanzando y aprender de ese fracaso, porque también estamos en una sociedad en la que nos da mucho miedo frustrarnos y nos da mucho miedo fracasar, y todo lo contrario. Son las grandes fuentes luego de creatividad, de avance, de poder seguir aprendiendo. Entonces creo que esto es muy necesario que le enseñemos a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos, sobrinos, nietos, primos, vecinos, porque realmente estamos en una era en el que intentamos evitar esa frustración, ese llanto,
y no le estamos haciendo un flaco favor a los niños y a las niñas y a los adolescentes de nuestra época, porque realmente sin esa frustración eh, no van a sacar estrategias para poder manejarla en el futuro. Y en el futuro, pues como todos sabemos como adultos, nos frustramos mucho en el futuro, en el pasado y en el presente. Entonces, es necesario cuanto antes ir creando una mochila en el que vayamos creando nuevas herramientas. Y las herramientas no solo son matemáticas, lengua, inglés, alemán, chino, piano, karate y natación, que también. Las herramientas son cómo voy a tolerar esta frustración, cómo voy a superar este problema, cómo voy a enfrentarme a esta situación que no me está agradando, pero sin que la agresividad me lleve a ser violento, sino que pueda autocontrolarla y de una manera asertiva poder comunicarme con habilidades sociales. ¿Cómo lo voy a hacer? Todo esto son herramientas fundamentales para la vida, fundamentales, y que si en casa, en la escuela, que son realmente como ese lugar para poder entrenar, ¿no? Como ese gimnasio lleno de colchonetas y tal, que si me caigo salgo sin, O mal parado, pero no tan rasguñado, ¿no? Pues de alguna manera que en casa y en la escuela se vaya consiguiendo el poder, el ensayo y error, y que los chicos vayan cogiendo todas estas herramientas. Sí, has dicho una cosa muy interesante. De los maestros, los que hemos estado con, no tenemos inconvenientes en llamar mis niños, mis niñas, a mis alumnos, a los alumnos. No tenemos inconveniente ninguno. Ya hay siempre alguien, tus niños, tus hijos son los tuyos. Olvídate del resto. No, porque el educador se universaliza. Me río, Antonio, porque me lo han dicho muchas veces a mí. Sí, Yo sí. soy porque mis niños, pero ¿quién? ¿Tus hijos? No, mis hijos no, mis niños de clase, de la consulta. Es que es verdad. Sí. Es verdad, nos universalizamos y pensamos que tenemos no la obligación, sino que tenemos el deseo, tenemos la aspiración de intentar cambiar para bien en el orden que se está incorporando, sin defectos, sin vicios o sin los vicios menores posibles. Ese nuevo mundo que se nos presenta con un montón de valores y obviamente arrastra conceptos negativos e incorpora, y tú lo decías muy bien, ten en cuenta que los medios sociales tienen tantas virtudes como defectos. Es verdad, es decir, el mal, cuando Nobel inventa la separación de los átomos, él no estaba pensando sino en medicina. Qué pena que se utilizara para la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima. Qué pena. Y entonces este hombre dijo, no quiero un duro de mi invento. Y estableció una fundación. Y esa fundación creó un premio Nobel universal. Y ese premio Nobel, que entrega muchísimo dinero, sigue dándose todos los años en este mundo. Se siguen premiando a gente válida. Yo siempre hago una excepción. En los políticos es conveniencia. A veces aciertan, a veces no. Le dieron un premio Nobel a Barack Obama, yo se lo hubiera dado con mucho gusto, salvo si no hubiera creado la guerra de Irak, que es una pero que él continuara después con Afganistán y demás. O sea, no es el premio Nobel de la Paz el sujeto más indicado. Entonces, ahí hay políticas y tal. Pero bueno, entrando en el tema que tenemos, esto es muy interesante. Pero en la parte educativa, no solamente los profesores, sino los padres, básicamente los padres, porque al fin y al cabo nosotros somos delegados de los padres en la instrucción y formación de los niños, en la educación están los padres. Entonces, esto tiene sus responsabilidades,
Por ejemplo, observa permanentemente a tus hijos. El que habla mucho y de repente aparece callado. El que no tenía la frente levantada y después aparece ya con una gorra. Observa mucho. Porque si nos desentendemos de esta situación, no acertamos. Es cuando se nos queda la mente en blanco, ¿qué hago con este? Y como lo primitivo es arrear leña, pues le pego una jalada. ¿Está? O le pego un correctivo que se va a morir. Un mes sin salir, un mes sin ir a la tele. O sea, porque los correctivos se aceptan malamente, pero si son equiparables, si son, ¿cómo se llama? Convergen, ¿no? Esto con pero si es más agravante el castigo que el defecto, ya está desajustado. Bueno, realmente lo que les queremos transmitir, como saben, es mucho diálogo. Hablen con sus hijos, quiéranlos mucho, aprendan de ellos, que ellos vean modelos dignos en nosotros y bueno, y seguir ahí fraguando ese vínculo. Hasta aquí nuestro programa de Al Día. Espero que les haya gustado. Buenas noches. Thank you.